3. Una alianza, dices. Ahora estaba en la sala de recepción de la residencia Cruz. Cruz murmuró con todos los ojos que caían sobre Subaru mientras respondía a su pregunta sobre el objetivo de la reunión. Ella bajó su cabeza, cayendo en el pensamiento brevemente antes de mover su mirada de Subaru a Rem. Rem dedujo en voz baja el significado de su mirada de sondeo y sacudió lentamente la cabeza. De acuerdo con las instrucciones del maestro Roswaal, no he propuesto nada, esto es algo a lo que Subaru llegó por sí mismo. No dudo de tu lealtad. Sin embargo, veo. La cara que hizo Cruz pareció indicar que lo entendía, aunque no lo aceptase exactamente. Entonces, ¿debería tomar esto como que el derecho a participar en estas negociaciones ha cambiado de Rem a ti, Subaru Natsuki? Sí, eso es lo que significa. Roswaal fue un verdadero idiota con la forma en que organizó esto. Con un suspiro exagerado, Subaru expresó sus pensamientos personales mientras su jefe con cara de payaso flotaba en el fondo de su mente. Órdenes secretas concernientes a la capital real habían sido guardadas de Subaru, transmitidas solo a Rem. Roswaal había instruido estrictamente a Rem para que no revelara los detalles a Subaru mientras no se diera cuenta de ese hecho por sí mismo. No es que no me molestara un poco desde el principio. En primer lugar, está claro como el día en que nuestro lado está corto de mano de obra. Así que dejaría a Rem en la capital sin un plan fijo. ¿Rem, el de la mansión que más extrañaría? De ninguna manera. Debí haberme dado cuenta antes. Por supuesto, la historia de la portada era que Roswaal no podía asumir la responsabilidad de curar y pagar al hombre que había salvado su propio dominio de la crisis sin al menos una sola persona que cuidara de él. Pero no creo que ese excéntrico dejara ir a Rem por una razón humanitaria como esa. Cuando piensas, tiene que haber algo más. Cruz cruzó las piernas, retomando lo que Subaru había dejado para decir su conclusión. Así que naturalmente se decidió por ella como la que tenía la mejor oportunidad para una audiencia con mi casa. Además, hoy que Rem y Cruz tenían reuniones secretas todas las noches. Me odio a mí mismo por ser un idiota y no considerar de qué se trataban las discusiones. Ni siquiera podía reírse de cómo había sido incapaz de ver más allá de sí mismo todo ese tiempo. Después de todo, aunque Rem había dejado caer muchos indicios para transmitir las intenciones secretas de Roswaal, le había llevado hasta la cuarta vez mirar hacia atrás y darse cuenta de ello. Así que cada noche se han estado reuniendo para formar una alianza. Rem me contó todo lo que mi lado ofrece por los términos del trato. El trato se refiere principalmente a los cristales mágicos del Gran Bosque Elide y sus derechos mineros. Así de fácil, Cruz expuso lo que las palabras de Subaru solo habían insinuado, viendo que no había nada que ocultar. En el instante en que las palabras llegaron a los oídos del solitario mercader presente, sus ojos brillaron. Vaya, vaya, es una historia fascinante. Razal, que había mantenido su silencio hasta ese momento, brillaba positivamente. Parecía contento ahora que los detalles finalmente le preocupaban de alguna manera. Cuando uno considera cómo la artesanía mágica de la piedra ha avanzado por los altos y límites en los últimos años, los derechos de la minería de cristales mágicos tienen un valor cada vez mayor. Eso va aún más por territorio virgen. Subaru no podía ocultar su sorpresa de que el mercader había mordido el anzuelo más de lo esperado. Cuando oyó hablar por primera vez de los derechos mineros de Rem, el hecho de que Cruz había resistido hasta ahora convenció a Subaru de que no era una oferta tan atractiva. ¿Realmente tiene suficiente valor para ponerte de tan buen humor, Razal? Pero por supuesto. La artesanía mágica de la piedra prospera en los mercados de Kararaji, y los artesanos mágicos del cristal de mi propia nación han pulido sus talentos durante muchos años. Recientemente, sus productos se pueden ver aquí y allá, incluso honrando las manos del público. En general. En estos días, cuantos más cristales mágicos, mejor. Hasta ahora, hemos dependido del comercio con Gusteco en el norte para la mayor parte de nuestro suministro, así que estoy encantado de saber de la existencia de una rica avena local. Razal levantó un dedo y habló con un tono flotante mientras respondía. Un cristal mágico está compuesto de maná, es pura magia cristalizada. Sus atributos están muy influenciados por la tierra de su origen y la habilidad del artesano que los forjó. A su vez, la mano de un artesano experto se puede aplicar a una variedad de artesanías de cristal mágico. Si no se manipulan mal, su intensidad es excelente, durando de forma fiable durante un periodo de varios años. Seguramente no hace falta decir que son una mercancía muy atractiva. A diferencia de Razal, que enumera todos los puntos buenos que añaden valor a los cristales mágicos, Cruz enumeró fríamente las partes que disminuyeron su valor. Sin embargo, los artesanos capaces de trabajar piedras mágicas son pocos. Una vez que una piedra mágica ha sido forjada, no es rentable rehacer el trabajo. En la actualidad, muchas minas han sido colocadas bajo la administración del reino, y la mayoría de los cristales mágicos se distribuyen para obras públicas.
Aunque usted dice que algunos llegan al público en general, representa solo una fracción. Impávido, Razal continuó. No hay yacimientos mineros intactos que no sean explotados inmediatamente en el momento en que son encontrados. Hay una rica historia de generaciones sucesivas del Marqués de Maders explotando vetas desconocidas para construir una fortuna. Y tenemos al caballero de Lady Emilia, un candidato en la selección real, para dar fe de ello. Es una apuesta confiable. Razal habló en un tono ferviente, mirando astutamente a Subaru todo el tiempo. Tenía una personalidad bastante podrida para saber de la humillación de Subaru en el Palacio Real y aún así declarar que su palabra era una prueba de algo. Subaru tampoco olvidó que disfrazar la cuestión de los derechos mineros de una manera tan frívola era para mantenerlo bajo control. Razal estaba conduciendo a casa para Subaru que esto no podía ser ignorado. No es que Subaru tuviera la más mínima intención de echarse atrás, para empezar. Sí, no me importa si confías en eso. No creo que seamos tan villanos como para engañar a la primera gente con la que nos asociemos en el curso de una larga selección real. Subaru podía estar tranquilo porque Roswell había sido quien propuso vender los derechos mineros. Razal pareció retroceder deliberadamente en respuesta a la respuesta de Subaru. Ya veo. Parece que usted realmente ha aceptado el papel de negociador. Me disculpo por mi grosería al hablar como si te estuviera poniendo a prueba. No, está bien. Después de todo, planeo usar todo lo que acabas de decir por encima del resto de la conversación. Subaru no esperaba que Razal lo calificara muy bien para empezar. Había adivinado correctamente que su capacidad se pondría en duda y que su medida se tomaría en ese momento. Había preparado un tema que ofrecía una vía fácil de ataque, evitando un ataque a un frente mucho más pernicioso antes de abordar el tema principal. No podía ocultar su alivio de que el cebo había sido mordido como estaba previsto. Se dio aires de amabilidad sin sentido para ocultar la tensión en sus mejillas. Habiendo dicho eso, ya que se ha disculpado, espero que pases por alto una o dos cosas groseras que podría decir. Así que usted sentó a Razal Fellow en la misma mesa con la esperanza de esto. Tú también eres un hombre inesperadamente astuto. Como Subaru comentó frívolamente, Cruz sonrió un poco y expresó su valoración para terminar el intercambio. El hecho de que no hubiera terminado la discusión parecía indicar que no le había dado una calificación de reprobado. Mientras sentía un frío sudor al subir por la primera puerta, Subaru mantuvo su sonrisa amistosa mientras miraba a Cruz. Bueno, yo también quería un asesor, ya que esto es hablar de beneficios, pero llamar a Razal aquí tiene que ver con el tema principal que viene a continuación. ¿En serio ahora? ¿El tema principal? Subaru continuó, y la atmósfera dentro de la habitación volvió a ponerse tensa. Cruz, que no había hecho más que seguir la conversación hasta ese momento, rectificó sus asientos y cerró los ojos en silencio durante un rato. Después de eso, lentamente abrió sus ojos de ámbar, su mirada atravesó a Subaru como una flecha. Ante su poder, suficiente para recordar un viento frío y soplante, Subaru no vaciló. El endurecimiento de su mente solo sirvió para enderezar su espalda y poner sus sentimientos en orden mientras se enfrentaba a ella. Subaru Natsuki, te reconozco formalmente como el representante del Marqués Roswell, y también como un enviado de Emilia, y cualquier detalle que tú y yo negociemos también será válido entre Emilia y yo. Todo lo que necesitaba para abrumar a la gente era que se enfrentara a ellos de frente. Cruz no intentaba intencionadamente derribar a Subaru en ese momento. Todo lo que había hecho era cambiar la mentalidad de Cruz, el individuo privado, a Cruz Kaarstan, el personaje público. Tal era el poder y la presencia del actual duque Kaarstan. Así era realmente la mujer valiente más cercana al trono del reino de Lugúnica. Subaru sintió cómo se le ponía la carne de gallina mientras los signos de exclamación bailaban dentro de su cabeza. Mientras se estremecía en silencio, Cruz le extendió una mano, disparando la salva inicial para anunciar el comienzo de las negociaciones. Creo que ya lo has oído, pero lo diré de todos modos. Rem y yo estábamos negociando la venta de derechos mineros, pero no he aceptado la oferta, aunque me imagino que ya lo sabías. Sí, por un lado estaba Rem, lamentando visiblemente sus insuficientes fuerzas, por otro lado estaba Subaru, patéticamente incapaz de mirar más allá de sí mismo y ni siquiera darse cuenta de lo que le había causado tanta angustia. Subaru tomaría esos dos lamentos y arrepentimientos y los pondría en buen uso para evitar futuras angustias y para que todos sus fracasos anteriores no fuesen en vano. Quiero asegurarme de algo yo mismo. Así que la oferta no es lo suficientemente buena. Cada campamento se despide del otro, los derechos mineros para el Gran Bosque Elie se venden a usted, y usted resuelve los detalles finos de qué hacer con los cristales mágicos más tarde. El borrador de la propuesta vino del lado de Rem. Supongo que debería decir, como era de esperar del Marqués Roswell. Además de asegurar el beneficio de su propio campamento, ofrece la ventaja suficiente para que mi casa lo acepte. Normalmente, es una oferta que uno nunca rechazaría.
Tal propuesta me hace querer tener un acuerdo escrito preparado inmediatamente, pero Subaru no podía hablar de manera informada sobre la aritmética detrás del trato. Si dijera algo con torpeza, podría terminar siendo tomado como, de acuerdo, toma todos los derechos mineros. Entonces, en este caso, lo que seguiría a tales negociaciones es el problema. ¿Lo entiendes? No es simplemente que, ¿no confías en Roswell? Subaru era de la opinión que si la conducta de Roswell estaba siendo cuestionada, él podría rectificar eso comportándose con absoluta propiedad de ahora en adelante, pero ese no era el problema de Cruz. Hacer un trato con Emilia significaría un acuerdo con un candidato de la selección real rival. Además, uno calumniado como medio demonio. Si uno considera las consecuencias, la precaución es inevitable. Sorprendentemente, Subaru se desanimó al escuchar a Cruz decir esas palabras en voz baja. La imagen que tenía de Cruz era la de alguien tan firme que las palabras majestuosas y sinceras le convenían. Ella había sido la encarnación viva de esas cosas al declarar sus convicciones en la conferencia real de selección. Precisamente porque había oído su discurso la hizo actuar como si le importaran los rumores. No me digas que esto es solo una justificación para decir que no. Subaru. Ferris cree que eso no es lo que deberías decir en una negociación importante. Ferris había guardado silencio desde el comienzo de las negociaciones, pero el comentario descuidado de Subaru trajo ira a su sonrisa. Una vena en su frente estaba abultada mientras Subaru rápidamente cubría su boca y bajaba su cabeza. Dios mío, esto me pone en un pequeño aprieto. Al hacerlo, Cruz, al ver el intercambio, aflojó un poco las comisuras de sus labios. Soy yo quien se avergüenza de que mi justificación sea expuesta tan bruscamente. Aprenderé de esto. La oportunidad no se presenta a menudo. Con una lógica enrevesada, pasó por alto la actual grosería de Subaru. Dicho esto, ser salvado por la torpeza de la posición de su oponente lo puso en una situación precaria. Así que esa es una excusa para... Entonces, ¿no crees que formar una alianza con Emilia es algo terrible en sí mismo? Subaru Natsuki, ¿corregiré un error? Cruz levantó un dedo, apuntando hacia Subaru. El valor de una persona se decide por cómo vive y cómo brilla su alma. La verdadera naturaleza de una persona no está determinada en absoluto por las circunstancias de su nacimiento y donde alguien fue criado. Por supuesto, incluso Cruz comprendió que tenían una influencia indirecta. No le faltaba el poder de la imaginación para deducir cómo las crueles e insensatas crueldades infligidas por el entorno de Emilia, por el simple hecho de ser una media persona, la habían fortalecido en el proceso. Sus palabras en el lugar de la selección real no eran falsas. Es porque estoy seguro de su orgullo y determinación que reconozco a Emilia como una rival. Bueno, es enrevesado. En otras palabras, perdóname. Tengo afición por el teatro. Cruz frunció un poco los labios, aparentemente consciente de lo grandiosa que era su propia declaración. Un momento después, su expresión se tensó. No me niego a una alianza con Emilia porque sea un medio yo. Desde mi punto de vista, Emilia, que de ninguna manera se opone políticamente a mí, no es alguien a la que tenga que hacer todo lo posible por contrariar. Incluso estaría dispuesto a aliarme con ella. Significa que, no te apresures en responder, Subaru Natsuki. No es exagerado decir que lo que pronuncias, y cómo se interpretan tus palabras, determinará el curso de estos eventos. Cruz reprendió a Subaru por asumir que su respuesta era favorable mientras volvía a lanzar la pelota a su campo. En otras palabras, ahora que Subaru tenía derecho a negociar, quería ver qué cartas tenía en la mano. Los derechos mineros del Gran Bosque Elie serían muy ventajosos para mi lado. Por otra parte, es un hecho que no hay necesidad de apresurarse a salir adelante en la selección real. El periodo de tiempo es de 3 años. Demasiada prisa para agitar las cosas sembraría las semillas de los problemas en el futuro. Así que estás diciendo que las ventajas y desventajas de formar una alianza con Emilia no concuerdan. No precisamente. En la actualidad, las ventajas y desventajas se compensan mutuamente. Según el pensamiento de mi casa, necesitamos convencernos, un empujón para dar ese último paso. Cruz parecía personalmente a favor de la idea de formar una alianza. Por otro lado, una casa noble era aparentemente demasiado grande para ser influenciada puramente por la opinión privada de Cruz sobre el asunto. Por lo tanto, buscó algo de Subaru, algo que silenciara las voces a su alrededor y la instara a no agitar las cosas. Cuando Subaru intentó hablar, se sorprendió un poco de cómo su propia garganta parecía estar bloqueada. La tensión y la ansiedad que brotaban de su pecho le bloqueaban la garganta justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente. De aquí en adelante sería completamente improvisado de una manera que nunca antes había experimentado. No lo había consultado con nadie. Era posible que estuviera leyendo esto mal, pero Cruz probablemente mordería. Sí. Subaru creía en su propia idea.
Para formar una alianza, estamos ofreciendo derechos mineros, e información. ¿Información? Cuando oyó la palabra, Cruz acarició su propio pelo largo mientras le incitaba a continuar. ¿Aún no se había decidido? Ahora vino la parte difícil. Sí, así es. Estoy ofreciendo cierta información con él. Entonces lo iría. ¿Estas palabras de tus labios nos incitarán a la acción? Naturalmente, el cuerpo entero de Subaru temblaba de ansiedad y tensión, pero una ligera sensación de calor a su codo hizo que todo eso se fuera, pues los dedos de Rem, tocando el brazo de Subaru, fueron la chispa que encendió la valentía prestada dentro de él. Subaru inhaló. De un solo respiro, dijo. La carta que estoy jugando es la hora y el lugar donde la ballena blanca aparecerá. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.